La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 28 de agosto del año 2021. Voy a comentar algo que posiblemente usted se haya dado cuenta también. Una de las normas o de las reglas no escritas en materia de gobernación es que el gobernante debe seleccionar a los mejores, a las personas más talentosas, más conocedoras, experimentadas, en las áreas que piensa el gobernante ponerlas al frente. Si es economía, debe de colocar ahí a una persona que sepa de la materia, que sepa de cuál es el papel de la empresa privada en el crecimiento de la economía, que sepa cómo atraer inversión o el papel de la inversión privada, tanto local como extranjera, que sepa cuál es la tarea o las funciones que desarrollan organizaciones multilaterales de carácter económico, la UNCTAD, OECD, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que en cada país, ante la llegada de un nuevo gobierno, un nuevo gobernante, busca, como dije hace un momento, seleccionar a los mejores. Sin embargo, aquí en México ha sucedido algo muy curioso. A partir de la llegada como candidato de López y su triunfo el 1 de julio del año 2018, empezaron a aparecer un grupo de impresentables a su alrededor y empezaron a barajarse ciertos nombres para ocupar algunas carteras del futuro gabinete. Al llegar ya prácticamente al día de la toma de posesión, la avalancha de incapaces fue imparable. Tal parece que el presidente, en vez de intentar siquiera buscar personas calificadas, con experiencia en el área donde pensaba designarlos, gente conocedora de la nueva realidad geopolítica, de la nueva realidad económica construida en el mundo en los últimos 60 o 70 años, parece que hizo exactamente lo contrario. A los más tontos, a los más incapaces, a los menos experimentados y a personas que desconocían o rechazaban incluso los procesos de transformación estructural que ha registrado el mundo desde los primeros años de la posguerra. Y dice uno, a ver, ¿qué buscará el presidente? Simple y sencillamente lo que buscaba y busca hoy todavía es poner al frente de tal o cual área a los más limitados, pero con una característica que pues jamás, al menos en mi caso, jamás imaginé, que deberían ser serviles en grado extremo. Dicho de otra manera, no importaba que fueran ignorantes, incapaces, etcétera, etcétera, porque el presidente tenía la intención ya, no manifiesta, pero ya la tenía encubierta en su fuero interno, de él decidir absolutamente todo en todos los asuntos de su gobierno. De tal manera que era irrelevante el tener a un incapaz, casi a retrasados mentales en algunas áreas de su gobierno, pero eso sí, ojo, todos ellos deberían ser serviles, lacayos natos, y no sentir el menor remordimiento por esa actitud, por esa conducta. De ahí surgió aquella expresión de él mismo, la recuerda usted, 90% dijo de honestidad y 10% de capacidad. Y poco a poco se aclaró que más que la honestidad le interesaba la lealtad ciega, la sumisión. Muy bien.
integra un gobierno con personajes así y ya tiene usted el fruto de esa forma de integrar su equipo de trabajo. Eso, frente a la realidad más que evidente, pues uno pensaría, bueno, pues el gobierno, el gobernante o el presidente, pues va a decidir correr a estos, sacarlos y poner a personas que más o menos le entiendan al asunto. No. Sigue hoy manteniendo exactamente la misma situación, incluso diría todavía agravada esa idea. Dos ejemplos. No recuerdo yo un secretario de Gobernación tan inepto, tan inútil, tan vilipendiado, burlado, ninguneado, como la que hasta ayer, o anteayer, si gusta usted, fue secretaria de Gobernación. Ni modo, dice uno, pues es la gente que le gusta al presidente. Perfecto. Pero dice uno, bueno, la saca de ahí con el objetivo perverso, ya dije, de no cederle la mesa directiva a alguien afín a Ricardo Monreal, como todo parecía indicar que sería. Muy bien. Pero dice uno, bueno, pues allá, a ver que se hagan pelotas ahí, que Monreal maneje las cosas ahí en la presidencia de la mesa directiva, le ayude, etcétera, etcétera. Pero luego viene lo peor. Dice uno, bueno, pero va a poner en Gobernación a alguien que sepa operar políticamente, que tenga estatura política para negociar con los gobernadores de oposición, con los grupos de personas no afectas al presidente, etcétera, etcétera. Y no, resulta que cae otra vez en el mismo error del principio. Se trae quizá al que era el gobernador más anodino, atrabilario, cavernario en su actuar político, e ignorante e incapaz que el gobernador de Tabasco. Una persona con parientes, su cuñado es gobernador de Chiapas, su hermano es esposa de él, pertenecen a una familia donde hay un parentesco o una relación estrechísima con López desde sus años primeros en la vida política, y se trae a esta persona a dirigir los destinos de la Secretaría de Gobernación. Igual o peor que la que se fue. Porque al menos aquella pues había pasado por los pasillos de la Suprema Corte, pero ni eso. Un notario de pueblo, mediocre, pero eso sí le ayudó al presidente en una etapa donde necesitó hacer algunas modificaciones al régimen de propiedad de algunos departamentos allá por Copilco, etcétera, etcétera. Y un hombre desde edad temprana de su absoluta y entera confianza. Muy bien. Dice uno, de nada le han servido a este presidente 2 años y 9 meses de desatinos y ocurrencias. Y los resultados, que ya son trágicos, se verán agravados en los próximos meses. Y me pregunto un amigo y Ángel, ¿y qué se podría hacer para que el presidente no cayera en ese error de nombrar a incapaces, a impresentables? Nada, le digo. Constitucionalmente es su facultad de nombrar como Calígula a un caballo, aquí sería un burro. Es lo que acaba de parecer en la Secretaría de Gobernación. Pero hay efectos positivos. Uno, en el Senado de la República, que la llegada del florero de Bucareli al Senado de la República dio por resultado que la señora Jesusa Rodríguez, enemiga de las carnitas de carne de cerdo, se vaya allá a su cabaret o a su centro nocturno a decir tonterías acerca del maíz, etcétera, etcétera. Dice uno, bueno, pues una cosa positiva por 1000 negativas. Y la otra es que llega de gobernación a gobernación alguien que pues se peleó con Bartlett, tuvieron un encontronazo, recuerda, en aquellas inundaciones en Tabasco. No sé qué vaya a pensar el licenciado Bartlett de esa designación. Él, habiendo pasado por gobernación,
pues seguramente va a ver despectivamente, como suele hacerlo él, a este personaje oscuro, mediocre. Pero ni modo, esa es la visión que tiene el presidente de la República de integrar a su equipo. ¿Quién sufre? Él no. Se siente bien por la bola de siervos que tiene ahí de lacayos. El que sufre es el país, su economía y su futuro. Sigan votando por personas así. Espero que para el 24 pues ya no sean 30 millones, sino sea un número significativamente menor. Por lo pronto, el florero de Bucareli será ahora el florero de la tribuna del Senado de la República, y a gobernación habrá llegado quizá el peor gobernador que había entre los 31 gobernadores y la jefa de gobierno que había antes de que lo designara el presidente secretario de Gobernación. Muchas gracias y lo espero mañana, la dominical, que va a estar buena también. Gracias.